Expulsé a mi esposo infiel después de que él quisiera que criara a la hija secreta que tuvo con su amante, quien falleció, que ahora mi suegra me llama la villana. Soy una mujer de 26 años y he estado casada por casi 2 años. Mi esposo, Cal, también de 26 años, y yo nos conocimos alrededor del tiempo en que nos graduamos de la universidad, en una fiesta de fraternidad. Estábamos en departamentos diferentes y lo había visto por la universidad, pero realmente no interactuamos mucho. Nuestros amigos nos llevaron a la fiesta porque era una de las últimas antes de que terminara el semestre y ambos la estábamos pasando muy mal allí, ya que somos algo introvertidos y las fiestas realmente no son lo nuestro, especialmente cuando la gente empieza a emborracharse y a vomitar por todas partes. Insistí en que quería irme, pero mis amigos no querían y vieron que Kao también estaba a punto de irse, así que le pidieron que me acompañara. Acabamos saliendo juntos de la fiesta y comenzamos a hablar en el camino de regreso al campus, lo cual fue agradable. Al final, intercambiamos números de teléfono. Luego comenzamos a enviarnos mensajes y poco después de la graduación, empezamos a salir. Estuvimos en una relación por casi 4 años antes de que finalmente me propusiera matrimonio y terminamos casándonos. Hemos tenido nuestros altibajos, pero la mayoría han sido cosas triviales e insignificantes. No ha habido grandes peleas, ni cuando estábamos saliendo ni después de casarnos. Nunca sospeché que me estaba engañando porque nunca se me pasó por la cabeza y su comportamiento conmigo siempre fue perfectamente normal. Pensé que estaba enamorado de mí y él insiste en que todavía lo está, pero claramente ese no fue el caso porque, de lo contrario, no me habría engañado. Hace unas 3 semanas, Cal llegó a casa con una niña en brazos, a quien había visto muy pocas veces antes, pero me di cuenta de que era la hija de una de sus amigas. No ofreció ninguna explicación cuando entró en la casa después del trabajo con una niña en brazos, así que tuve que preguntarle de qué se trataba todo esto. No me dijo nada hasta que dejó a la niña en el sofá con su teléfono y puso algo para que viera, y luego me llevó al dormitorio. El modo en que se comportaba realmente me asustaba y podía decir que algo malo estaba por suceder. Tenía un sexto sentido que me decía que algo estaba muy mal. Una vez dentro del dormitorio, me sentó y me dijo que tenía algo que contarme. Comenzó diciéndome que todavía me amaba más que a nada en este mundo y que lo que estaba a punto de contarme podría hacerme sentir lo contrario, pero que necesitaba recordar que estábamos destinados a estar juntos. Instantáneamente supe que la niña era suya, pero aún así lo dejé hablar porque esperaba contra todo pronóstico que hubiera alguna explicación inocente para la niña sentada en nuestra sala de estar. Sin embargo, cuando comenzó a hablar, supe que todo había terminado. Me dijo que todo había comenzado una semana antes de que nos casáramos, porque fue cuando realmente comenzó a darse cuenta de que se iba a casar y ahora tenía que pasar el resto de su vida con una sola persona. Como la mayoría de los hombres, tuvo miedo y estuvo a punto de huir la noche antes de la boda, pero uno de sus amigos lo atrapó en el acto. Este amigo suyo, que falleció recientemente, llamémosla Nikki, había estado fumando en el estacionamiento y aparentemente estaba en una llamada telefónica afuera porque ese era el único lugar donde podía obtener señal, por lo que pudo atraparlo antes de que subiera a su auto. Ella notó la bolsa de viaje que había empacado para una rápida huida y se dio cuenta de lo que estaba pasando, así que trató de calmarlo y decirle que todo estaría bien. Incluso se subió al auto con él y trató de convencerlo de que no huyera, pero terminaron besándose en el auto. Kyle y Nikki se conocían desde hace mucho tiempo, desde la escuela secundaria, y siempre sospeché que Nikki sentía algo por él, pero no había pruebas de ello, así que nunca dije nada al respecto. Ella siempre fue amable conmigo también, así que no tenía razón para mencionarlo y hacer un gran escándalo. Siempre tuve la sensación de que pensaba en Kao como algo más que un amigo y si yo no hubiera estado en la ecuación, probablemente habría intentado estar con él de todos modos. Kyle me dijo que terminó pasando la noche antes de nuestra boda con ella y durmieron juntos porque él estaba nervioso y ella era la única persona que estaba cerca. Dijo que no estaba pensando con claridad y que tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho, decidió disculparse con ella y marcharse para poder regresar a su propia habitación y casarse conmigo porque yo era la única persona a la que realmente amaba. Dejó la habitación de ella alrededor de las 4 de la mañana y regresó inmediatamente a su propia habitación, por lo que nadie lo vio irse en ningún momento y pudo mantener esto en secreto durante mucho tiempo. Nikki tampoco mencionó el tema más tarde y decidieron que lo que había sucedido la noche antes de nuestra boda no había sido más que un gran error y nunca hablarían de ello nuevamente porque ella sabía que él era feliz conmigo y él había decidido que quería estar conmigo. Ojalá pudiera decir que eso fue todo, pero desafortunadamente, unas semanas más tarde, Nikki se comunicó con Kao nuevamente porque estaba embarazada. Ahí fue cuando todo empezó a volverse loco porque no habían previsto esto en absoluto y ambos se sorprendieron con la noticia. Pero Nikki decidió que iba a tener al bebé y le dio a Kao la oportunidad de alejarse de tener una relación con el niño o elegir ser una parte activa en la vida del bebé.
Kyle eligió ser copadre de su hijo juntos. No renunció a sus derechos parentales y estuvo allí para Nikki en cada paso del camino. Asistía a la mayoría de las citas que ella tenía con su obstetra y ginecólogo e incluso el día del nacimiento estuvo con ella todo el tiempo. Fue bastante fácil engañarme porque cada vez que tenía que estar con Nikki, simplemente me decía que tenía que irse de viaje por trabajo y se marchaba. Sabía que ella estaba embarazada, incluso la felicité, y el día de nuestro primer aniversario juntos, ella fue invitada a la fiesta. Pero no sabía que el bebé que trajo a la fiesta era de mi esposo. La historia que Nikki contó a todos fue que quedó embarazada mientras salía con alguien que conoció en una aplicación de citas y el tipo no quería ser parte del embarazo ni de la vida del niño, por lo que era una madre soltera. La historia era lo suficientemente creíble como para que nadie la cuestionara y su hija tenía rasgos muy normales, por lo que nunca se me ocurrió que se pareciera a Kyle. Kyle y Nikki se mantuvieron en contacto incluso después de la boda y ella vino a nuestra casa varias veces después de eso en muchas ocasiones. Nunca noté nada extraño en la forma en que se comportaban el uno con el otro, por lo que fue bastante fácil para ellos engañarme. Nikki rara vez traía a su hija, así que solo la veía en fotos, por eso no pude reconocerla cuando mi esposo la trajo la última vez. Me dijo que había estado apoyándolas y las visitaba cada vez que tenía la oportunidad, solo para estar cerca de su hija. Me prometió que no había nada entre él y Nikki y que habían terminado su aventura después de esa noche antes de la boda. Nunca había pasado nada antes ni después de eso, solo fue una noche. Pero siguió en contacto con ella porque tenían un acuerdo parental y compartían la custodia de su hija. También tenía que pagar la manutención de la niña y realmente quería ser parte de la vida de su hija, por lo que no podía alejarse de ella. Desafortunadamente, Nikki falleció hace un mes en un terrible accidente automovilístico porque un conductor de camión ebrio chocó con su auto. Su hija había estado viviendo con sus padres durante las últimas semanas, pero ahora Kyle decidió que finalmente era el momento de decirme la verdad y quería que la aceptara a ella y a su hija para que pudiera tener una madre y pudiéramos ser una familia juntos. Después de escuchar toda su historia y procesarla, no tenía idea de lo que me iba a decir a continuación porque estaba en shock. Pero en el momento en que me dijo que esperaba que realmente criara a su hija como propia, después de contarme que me había engañado y había dormido con su amiga el día antes de que nos casáramos, me volví loca. Empecé a gritarle histéricamente y le dije que nunca lo aceptaría a él ni a su hija porque lo que me había hecho era algo que nunca podría perdonar. Le dije que el hecho de que incluso me lo hubiera pedido y esperara que dijera que sí, me mostraba lo egocéntrico que era y lo insensible que podía ser. Tuve un colapso total y recuerdo que lo maldije mientras tiraba todo en la habitación por aquí y por allá. Tuve un colapso nervioso completo y una vez que terminó, decidí que no iba a dejar que viviera aquí más. Mientras yo tenía mi episodio, Kyle simplemente estaba parado y tratando de calmarme diciendo cosas sin sentido para que pudiéramos resolverlo y que sabía que no decía en serio lo que estaba diciendo porque solo estaba enojada. Me dijo que aunque su hija era en parte de Nikki, también era en parte suya y sabía que la aceptaría con el tiempo. Le dije que no tenía nada en contra de la niña porque nada de esto era culpa suya, pero él debería haber sabido mejor y no debería haberme engañado. Le dije que tenía que empacar sus cosas e irse porque no iba a permitir que un infiel como él viviera conmigo en esta casa y mi decisión era final. También le dije que tenía que llevarse a su hija con él y que se fuera porque, no importa qué, nunca los aceptaría a los dos en esta familia. Lo hecho está, él no podía cambiarlo, pero yo tampoco iba a soportarlo. Trató de hacerme sentir culpable diciéndome que había hecho promesas cuando me casé con él y que tenía que estar a su lado en los malos momentos. Pero le dije que todas esas promesas se fueron por la ventana tan pronto como me dijo que me había engañado justo antes de hacerme las mismas promesas a mí. Me había casado con un esposo, no con esto. Siguió tratando de convencerme, pero le dije que ya había tomado una decisión y no podía estar en desacuerdo porque la escritura de nuestra casa estaba a mi nombre, ya que había sido un regalo de bodas de mi padre y tenía todo el derecho a echarlo. Después de mucha discusión y argumentos, finalmente decidió comenzar a empacar sus cosas para irse. Dejé claro que no quería a él ni a su hija en mi casa nunca más. También estaba muy molesto y pensó que tendría un corazón y sería comprensiva con esto, pero le dije que no me importaba. Me había traicionado y continuó traicionándome durante 2 años al no decirme la verdad. Si Nikki no hubiera fallecido en ese terrible accidente, probablemente nunca me habría contado la verdad en ningún momento y habría pasado mi vida con un infiel sin saber nada de su hija ni de su aventura. Ni siquiera sabía si me estaba diciendo la verdad sobre que solo fue una noche con Nikki. Por lo que sabía, podría haber sido una aventura larga, pero ahora nunca lo sabría porque ella se había ido y nadie más sabía de ellos tampoco. Había muchos cabos sueltos en la historia y, desafortunadamente, nadie podría atarlos para mí, pero estaba bien porque no quería ser parte de la historia de todos modos.
Terminé con él en el momento en que me dijo que me había engañado. Incluso mientras se iba, me dijo que estaba siendo despiadada al echarlo junto con su hija y eso me hizo sentir un poco culpable porque su hija no tenía idea de lo que estaba pasando y solo era una niña, así que realmente no se merecía nada de esto. Pero sabía que ella estaría cuidada. Kyle no era pobre ni nada, así que una vez que se fue, probablemente se iría a un hotel o viviría con sus padres, así que sabía que ella estaría segura y a salvo con él. Simplemente no viviría conmigo y no creo que hubiera nada despiadado en ello. Antes de que se fuera, le dije que esto podría enseñarle una lección sobre honestidad y si alguna vez se volvía a casar, sabría que no debe mentirle a su esposa sobre algo tan grande. Luego le cerré la puerta en la cara mientras esperaba un taxi afuera. Una vez que me aseguré de que se había ido, finalmente me permití llorar y creo que lloré durante horas ese día. También llamé a mis padres después de que él se fue y les conté todo, y me dijeron que podía ir a vivir con ellos o ellos vendrían a vivir conmigo para que no tuviera que pasar por esto sola. Así que han estado viviendo conmigo durante los últimos días. Ha pasado casi 2 semanas y aún no he solicitado el divorcio porque no tengo el coraje de hacerlo, pero Kao está tratando de recuperarme. Me ha estado enviando mensajes casi todos los días para disculparse por todo y insiste en que no deje que este pequeño obstáculo en nuestro matrimonio arruine lo que tenemos. No entiendo cómo puede referirse a esto como otro pequeño obstáculo porque, según mi opinión, me mintió durante años y no fue realmente una pequeña mentira. Fue una bastante grande y sacudió los cimientos literales de nuestro matrimonio. No creo que nadie en mi lugar trataría esto como algo menor o insignificante como él está tratando de convencerme. Está tratando de minimizar el impacto de lo que ha sucedido para que no lo deje. Puedo entender eso, pero lo que están tratando de hacer sus padres es peor porque están tratando de vilipendiarme solo porque defendí mis derechos y me negué a permitir que Kao se quedara conmigo después de que me contó que había tenido una aventura con Nikki. Me enviaron un largo correo electrónico hace un par de días y tenían mucho que decir al respecto. Por supuesto, me llamaron egoísta y fría, entre otras cosas. También dijeron que, dado que Nikki ya no estaba en este mundo, no había razón para que yo estuviera tan molesta porque no era como si fueran a reavivar la aventura de todos modos. Así que no tenía razón para sentirme tan insegura y llegar a tales extremos. Y, además, como ella estaba muerta, era aún más razón para que adoptara a su hija y viviéramos como una familia. Era lo correcto. En resumen, hicieron todo lo posible en su correo electrónico para hacerme ver como la mala de la historia y me llamaron la villana por la forma en que estaba actuando. Realmente no entiendo cómo estoy equivocada aquí. Durante mucho tiempo, hice todo lo que una buena esposa haría y traté de ser una buena compañera para Kao, pero esto es algo que no puedo aceptar ni perdonar. Saber que me engañó con alguien que visitaba varias veces después de eso, saber que ella había estado bajo mi techo y habíamos tenido tantas conversaciones, me da escalofríos. La falta de respeto es asombrosa y, sin embargo, él esperaba que los aceptara a él y a su hija. Lo máximo que puedo hacer es sentir lástima por él, pero no puedo dejar de lado mi orgullo y adoptar a su hija. Al mismo tiempo, ese correo electrónico me ha hecho replantear muchas cosas. No puedo lidiar con el hecho de que mis suegros me llamen la villana por algo como esto. Siempre fueron amables conmigo, incluso mientras salía con Kao, y hasta donde yo sé, no estaban al tanto de que tenían una nieta, así que también fue una sorpresa para ellos. Mencionaron en el correo electrónico que sí podían aceptarlo, entonces yo no debería tener problemas en hacer lo mismo. No es realmente lo mismo, ya que fui engañada, así que no sé de qué están hablando. De todos modos, volviendo al tema principal, solo quiero mantener mi conciencia tranquila y no puedo hablar de esto con mis amigos, al menos no todavía. Entonces, ¿soy la mala por echar a mi esposo de la casa después de que trajo a su hija secreta porque su pareja falleció? Actualización 1. Muchas gracias a todos por la abrumadora respuesta. Me mantengo fuerte gracias a ustedes y al apoyo de mis padres. Les conté sobre la aventura y el hijo y lo que Kao esperaba de mí, y no hicieron más que apoyarme. Me dijeron que hice lo correcto al echarlo porque necesitaba aprender una lección. Mi padre, especialmente, estaba muy molesto porque nunca le gustó Kao desde el principio, ya que pensaba que mi esposo era un poco voluble. La razón de esto era que Kao había cambiado de carrera muchas veces, pero con muy poco éxito. Tenía mucho dinero, pero apenas había logrado algo porque seguía saltando de un trabajo a otro sin molestarse en quedarse lo suficiente para descubrir su futuro en la empresa. Siempre lo defendí, diciendo que no había nada de eso, pero resultó que mi papá tenía razón en todo. Así que están tratando de buscar buenos abogados de divorcio y luego podré solicitar el divorcio porque no veo ningún sentido en seguir esperando. Él puede seguir disculpándose, pero eso no significa que tenga que perdonarlo en ningún momento, y en mi corazón, no creo que pueda perdonarlo nunca después de lo que ha hecho.
Algunas cosas nunca van a estar bien, no importa cuánto lo intentes. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última publicación en Reddit. Hace unos 4 días, presenté la solicitud de divorcio y mi papá me encontró uno de los mejores abogados de la ciudad, algo por lo que estoy agradecida porque ahora el divorcio será mayormente a mi favor, a menos que él encuentre a alguien mejor, lo cual es poco probable porque, incluso si encuentra al mejor abogado del país, igual me engañó. De todos modos, eso no es lo importante ahora. Esta mañana, Carl recibió los papeles del divorcio y no estaba contento al respecto. Desde que lo eché, me ha estado enviando mensajes todos los días para tratar de ganarme, pero supongo que hoy se dio cuenta de que nunca volvería y eso no le sentó bien. Así que en lugar de aceptar esto con gracia y dejarlo ir con dignidad, decidió armar un escándalo frente a mi casa. Supongo que he estado viviendo con sus padres, no hay otra explicación porque hoy, cuando apareció frente a mi casa, su hija no estaba con él y estoy agradecida de que no estuviera porque no creo que a ningún niño le hubiera gustado ver lo que sucedió después. Empezó a gritarme desde la calle y me llamó de todo. Dijo que yo era la peor y que lamentaba haberse casado conmigo. Que debería haber cancelado la boda después de esa noche con Nikki y haberse casado con ella en su lugar. Incluso comenzó a culparme por su fallecimiento. Era absurdo porque decía que si no hubiera sido su esposa, se habría casado con ella y habrían estado juntos, y tal vez ella aún estaría viva hoy y su hija tendría una madre. No sé cómo llegó a esa conclusión porque, hasta donde yo sabía, su auto fue embestido por un conductor de camión ebrio. No tenía absolutamente nada que ver con ello, así que culparme por algo tan grande es simplemente psicótico. Sabía que estaba teniendo un colapso de algún tipo, así que no dije nada, pero llamé a la policía porque quería que se alejara de mí. La policía llegó en 15 minutos y lo escoltaron fuera de mi propiedad porque, mientras gritaba, había puesto un pie en el jardín. Podría haberlo arrestado o haber presentado cargos en su contra, pero no lo hice porque no quería el drama. Sabía que mis suegros tendrían mucho que decir si hacía algo así, simplemente no valía la pena, así que lo dejé pasar. Se fue con una advertencia y parecía razonablemente avergonzado de sí mismo mientras se alejaba. Fue un día realmente extraño y solo quería que terminara. Realmente espero que no haga cosas como esta durante el divorcio porque todo esto ya es muy doloroso y estresante de por sí, no necesito más. Actualización 3. Hoy finalmente anuncié mi divorcio en las redes sociales porque algunos amigos estaban preguntando por mí y por Kao y cómo estábamos, ya que no habíamos publicado nada juntos en mucho tiempo. Nadie sabe, aparte de mis padres y sus padres, lo que estamos pasando y decidí que hoy iba a decirle a todos que nos estamos divorciando. No necesitan saber el motivo, pero a largo plazo sería incómodo, así que pensé que era importante anunciarlo. Estoy muy agradecida de haberlo hecho porque cuando lo publiqué, los padres de Nikki se pusieron en contacto conmigo. Me dijeron que aparentemente habían estado esperando una publicación como esta después del fallecimiento de su hija y habían estado revisando mi perfil todos los días a través de la cuenta de Nikki. Finalmente, la noticia llegó y pudieron contarme toda la verdad. Me enviaron mensajes desde el teléfono de Nikki, así que fue bastante inquietante porque era como si ella me estuviera enviando mensajes, pero por supuesto no era así. Me dijeron que, aparentemente, todo lo que Kao me había dicho sobre que su aventura había terminado después de una sola noche antes de la boda era una gran mentira. Kyle había estado engañándome hasta el día en que Nikki falleció. Dijeron que él iba a su casa casi todos los fines de semana y le prometía a Nikki que me dejaría porque ella estaba enamorada de él y él decía que también estaba enamorado de ella. La aventura nunca había terminado, simplemente me mintió sobre que solo fue una noche. Aparentemente, incluso la había llevado a escapadas de fin de semana un par de veces en los últimos 2 años. Supongo que tenía razón al solicitar el divorcio. Solo estaba tratando de hacerme tonta una vez más y esta vez podría haber sido más fácil para él, ya que Nikki no estaba aquí para negar o confirmar la historia. Me enferma pensar que iba a aprovecharse del hecho de que Nikki había fallecido y, si no hubiera publicado sobre el divorcio, los padres de Nikki nunca se habrían puesto en contacto conmigo y probablemente nunca habría descubierto la verdad. Es aterrador pensar que podría haber pasado toda mi vida creyendo en una mentira como esta. Estoy muy feliz de haber hecho esa publicación. También les pregunté si estarían dispuestos a testificar en su contra si realmente llegara a eso y estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Me dijeron que nunca aprobaron la relación entre Kao y Nikki solo por el hecho de que él me estaba engañando. Si se hubiera negado a casarse conmigo una vez que se dio cuenta de que tenía sentimientos por Nikki y hubiera roto el matrimonio, habría sido moderadamente respetable. Pero en lugar de hacer eso, continuó viéndose con Nikki a mis espaldas porque no estaba listo para renunciar a mí tampoco. Me dijeron que lo despreciaban porque estaba miserable durante todo el embarazo y después también, porque siempre le prometía a Nikki que me dejaría,
pero todos sabían que eso no iba a suceder porque le importaba demasiado lo que otras personas pensaran de él como para dejarme. Si me dejaba y luego empezaba a salir con Nikki, se convertiría inmediatamente en el villano y no quería eso. Así que estaba dispuesto a engañarme y traicionar mi confianza y hacer lo mismo con Nikki y someternos a ambas a tanto dolor porque le importaba su reputación. Simplemente fue repugnante y estoy muy feliz de haber decidido solicitar el divorcio porque no merece estar conmigo. De hecho, voy a aventurarme a decir que no merece estar con nadie. O más bien, no puedo imaginar a una mujer tan horrible que merezca estar con él porque es el peor hombre del mundo. Sé que Nikki lo amaba, siempre lo supe porque era tan evidente y sé que ella fue parte de una aventura con un hombre casado, pero por alguna razón, ahora me siento mal por ella. Podría ser el hecho de que ya no está, pero no merecía esto. Según lo que dijeron sus padres, lloraba día y noche y el único consuelo de todo el dolor era su hija. Incluso le había estado suplicando que me dejara porque ya no podía soportarlo y hasta una semana antes de su fallecimiento, él le prometió que me dejaría pronto. Pero todas estas eran falsas promesas y ahora no había necesidad de que las cumpliera, así que apuesto a que debe estar muy aliviado. La única razón por la que incluso me contó la verdad recientemente fue porque los padres de Nikki lo estaban amenazando con contarme si él no lo hacía. Eso fue lo que lo impulsó y se dio cuenta de que si venía a mí con la verdad, tendría más oportunidades de manipularla para que se ajustara a él y a su narrativa, por lo que lo hizo él mismo. Es un pedazo de mierda. Voy a asegurarme de destruirlo en el divorcio porque no merece salirse con la suya después de lo que hizo, tanto a mí como a Nikki. Ya le conté todo a mi abogado y él piensa que es algo bueno. Veamos cómo va.